El doctor Iván Ríos es médico oncólogo radioterapeuta del Centro Imbanaco de la ciudad de Cali y su presentación, cómo clasificar posibles casos en una unidad de radioterapia. Adelante, Iván. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues esto es como mostrarles la forma en la que mis colegas y yo hemos definido el manejo o el método de funcionamiento de la unidad durante esta pandemia, pues que es nuevo para todos. Para comenzar, un momento. Saben ustedes que esto es una situación cambiante, esto no tenemos que perderlo de vista, es una situación donde en enero estábamos de esta forma y ahora estamos así. Pasan muchas cosas, pasan en tiempos distintos en los diferentes países. Tenemos que tener muy en cuenta qué fuentes usamos de información y sobre todo tenemos que saber que es un proceso largo y que es un proceso cambiante al que tenemos que irnos adaptando. Desde marzo más o menos de este año, pues el gobierno comenzó ya las estrategias que llamaron de contingencia para evitar pues que el virus entrara con fuerza al país. Por supuesto, después del gobierno y con las políticas de también los hospitales comenzaron pues a hacer sus propias metodologías para tener sus medidas de contingencia y por supuesto todas las unidades de radioterapia por su forma de trabajar, digamos, diferente al resto del hospital, también empezaron a tener las propias. Todo eso basado pues en datos de otros países que ya habían pasado o que estaban pasando por fases diferentes de la pandemia. Y entonces comenzó aquella fase de contingencia con el distanciamiento y con todas las medidas pues que ya todos conocemos. ¿Qué significan estas medidas o qué consideramos nosotros que significaban para la unidad de radioterapia? Pues como ustedes todos saben, en la unidad de radioterapia es un pequeño hábitat donde se producen múltiples interacciones entre los actores de la unidad. Un solo paciente y su familia pueden interactuar a su vez con el vigilante, con las secretarias, con el auxiliar, con la enfermera, con los tecnólogos, con los médicos, y esas interacciones ser frecuentes, esas interacciones ser múltiples y esas interacciones ser por tiempos largos. Y siendo pues el ser humano el transmisor, el vector de esta enfermedad, pues eso es muy relevante porque pues sabemos que en una unidad de radioterapia tratamos en promedio unos 100 pacientes por mes. Eso significa que cada paciente puede tener muchísimas interacciones y ya toda la unidad va a tener miles y miles de interacciones. Por lo cual, nosotros basamos esta estrategia de contingencia para la unidad en el hecho de que tiene que disminuirse en lo posible las interacciones entre personas. Comenzamos y ya conocen o ya conocemos toda la estrategia RATS, que la empezamos pues a implementar. Como un adjunto a la estrategia RATS, saben también ustedes que desde ACRO se adelantaron pues unas guías para las diferentes patologías. Eso también se ha estado implementando. Se crearon 2 grupos de trabajo, básicamente se partió radioterapia en 2 grupos de trabajo para que unos estén en teletrabajo y los otros estén en presencia y se vayan turnando cada 7 a 14 días. Se intenta disminuir el tiempo de permanencia de todos los actores del hospital, de la unidad, incluidos pues nosotros. Si no estamos haciendo algo que requiera la presencia, pues se hace desde casa. Ser muy puntuales en las citas para que el paciente esté poco tiempo en la sala de espera y demás. También se debió disminuir el número de pacientes porque el equipo necesitaba más tiempo para higienizarse, los consultorios necesitaban más tiempo también para limpiarse entre paciente y paciente. Era necesario disminuir el número de pacientes en general. El que no vinieran con acompañante o solo vinieran con acompañante aquellas personas pues, que así lo requieran. El limitar la movilidad del personal de la unidad en otras áreas del hospital. Y pues de otros actores que a veces llegan a la unidad de radioterapia, los camilleros o los de las ambulancias, limitar la movilidad y el ingreso de esas personas a la unidad y hacer demarcaciones pues para tener el distanciamiento que se sugiere. Entonces todo esto es para disminuir todas las interacciones.
Como ustedes saben, pues de esa fase de contingencia inicial se pasó a una segunda fase el 31 de marzo, la decretó el gobierno como la fase de mitigación, que fue declarada cuando más del 10% de los casos no tenían un nexo epidemiológico y por lo tanto se consideraba que el virus era ya de circulación libre en el país. ¿Qué significaba esto para la unidad de radioterapia? Pues que cualquier persona de las que entrara a la unidad potencialmente podía tener el COVID y podría pues ser un vector del mismo. Entonces, sabemos que nosotros tenemos la vocación de atender a los pacientes con cáncer que así lo requieran si tienen el COVID, pero lo que no quisiéramos es que inadvertidamente ingresen pacientes y que no sepamos que tengan el virus o sospecha del mismo. Por lo tanto, creamos una estrategia a dos pilares en la fase de mitigación de la unidad. El primer pilar es el triage y un segundo pilar es un simulacro. Con relación al triage, pues es una clasificación, como todos sabemos, las hay en otras dependencias de los hospitales. El triage habitualmente es liderado por una jefe de enfermería. Nosotros decidimos que nuestro triage así lo fuera también. Se hace vía telefónica. La idea es que el paciente no ingrese a la unidad si no tiene pues una clasificación previa. Cuando se hace siempre que el paciente tenga que asistir a la unidad, siempre. Entonces, por ejemplo, para el que está en tratamiento se le llama cada día. ¿Quién hace ese trabajo de hacer las llamadas? Pues los grupos de teletrabajo. Dijimos que estábamos divididos en grupos, pues los grupos de teletrabajo son los que hacen estas llamadas. Está el grupo de enfermería, los auxiliares y la enfermera jefe, que tras la confirmación de los pacientes que van a la unidad, que esto lo hacen las secretarias, pues hacen el triage de las consultas de primera vez, de los controles que tienen que ser presenciales, de la educación, de las morbilidades y de las braquiterapias. Y por otro lado están los tecnólogos, que son los encargados de hacer el triage de los pacientes que van a simulación, de los pacientes que van a iniciar y de los pacientes que van cada día a tratamiento. Para hacer el triage, pues se creó una lista de chequeo. Esta es un mix entre una lista de chequeo propia y una que hizo la organización. Básicamente, y sin ir muy lejos, pues está basado en tres aspectos. Uno, los síntomas propios del paciente. Dos, la convivencia o el contacto del paciente con personas con síntomas o con sospechosos de COVID-19. Y otra, la realización de pruebas de COVID-19 para el paciente o para alguien con quien conviva. Esos son, digamos, los tres ítems que nosotros pues, catalogamos aquí. Con que se responda uno positivamente, ese paciente se va a dar como sospechoso clínico de COVID-19. Con relación a los síntomas, pues los tres síntomas cardinales que se describen, fiebre, tos y dificultad respiratoria, pues digamos que van a dar una puntuación completa. Con relación a síntomas como malestar general o fatiga o pérdida del gusto, esos síntomas ya los pueden tener nuestros pacientes con cáncer, entonces son un poquito más inespecíficos. Para eso va a haber un proceso, digamos, adicional. Entonces, lo que harán las personas telefónicamente es con un guión que se les entregó, pasar esta lista de chequeo y si alguno como de estos puntos es positivo, como les decía, pues se consideraría sospechoso y en caso contrario, pues sería un triage negativo. El triage, por supuesto, pues la intención es catalogar los pacientes como no sospechosos o como sospechosos, pero digamos que en el proceso de elaboración nos dimos cuenta que podrían haber 4 resultados iniciales, los cuales pues que tendríamos que trabajar en ellos. Como decíamos, el negativo, pues muy sencillo, todas las respuestas claramente negativas, es un paciente no sospechoso y puede continuar su proceso de radioterapia en el punto donde está. El sospechoso, pues que se va a tratar como tal, ya lo desarrollaremos más adelante. Y luego hubo 2 escenarios que también son posibles y se han dado de hecho. Uno es que como es un contacto telefónico, a veces no se puede contactar con el paciente, el número está mal o no contesta, bueno, en fin. Y el paciente va a llegar a la unidad, entonces, ¿qué hacer con ese paciente que no te da el triage hecho? Y luego está aquel paciente que se contacta telefónicamente, pero ni el tecnólogo ni el auxiliar puede determinar si es un caso verde o naranja, o sea, si es un caso no sospechoso o si es un caso sospechoso, porque lo que el paciente explique sea inexacto o bastante inespecífico, como dijimos, pues pérdida del gusto únicamente o fatiga.
Entonces, para estos casos, ¿qué vamos a hacer? En el caso que no se pueda contactar con el paciente, hay que hacer un triage presencial. Cuando llega el paciente a la unidad, el vigilante avisa que el paciente está en la unidad, se le deja, digamos, en un área aparte. Luego la enfermera, con las medidas de seguridad, le hace el triage personal y ahí lo clasifica pues en uno de los dos. Y cuando es un triage inespecífico o inexacto, básicamente lo que se hace es que la líder del proceso, la jefe de enfermería, va a ampliar el interrogatorio por otros, ampliando, digamos, otros síntomas posibles de COVID, va a revisar la historia clínica y va a determinar si se trata otra vez de un caso sospechoso o no sospechoso. Se va a ayudar de la médico general del servicio en caso pues de tener la necesidad. Va a hacer toma de temperatura en caso de que así lo considere, y se puede también dar un tiempo de evolución si los síntomas inespecíficos pues no se pueden catalogar en esa primera intervención, pues dar un tiempo de evolución de 48 a 72 horas para ver cómo transcurre ese caso. Como ven aquí hay trazado una línea, porque hasta no tener una decisión con relación al paciente y cómo se clasifica, este paciente no tiene que concurrir a la unidad y así se le hará saber. Entonces, hasta no definir qué tipo de paciente es, no se le puede, digamos, permitir el ingreso. Cuando se hace el triage, pues hay digamos, varias maneras de informarlo. Cuando es un triage sospechoso, pues se va a hacer un informe telefónico a la jefe, pues para que ella, digamos, monte la alerta. Pero también hicimos dos mecanismos de información. Uno es un Google Drive, que sobre todo lo usan los tecnólogos en el equipo. Como ven, aquí están los nombres y los datos del paciente. Aquí está el código de colores y las preguntas del checklist del triage. Aquí está cada día que el paciente debe concurrir. Y entonces, enfrente de cada paciente y su día se pone el resultado del triage para que sea visible para los que estén en el equipo y sepan que ese paciente que viene tiene el triage hecho y a qué color corresponde. Y para los pacientes que van a consulta, lo que estamos haciendo es en el sistema de información de historia clínica, nos están poniendo pues estos avisos donde nos hacen saber pues que el triage ya está hecho. Y así nosotros sabemos como médicos que el que entra al consultorio también ya está clasificado. Entonces, con relación a un caso sospechoso de COVID-19, como ven, le asignamos este color naranja. Y con relación al caso sospechoso de COVID-19, lo que hace la jefe de enfermería es ya pasarnos el caso a los especialistas. Y los especialistas tenemos que definir con esta sospecha clínica, sin hacer diagnóstico de certeza todavía, tenemos que definir si el paciente se le puede diferir el proceso de radioterapia o si debe continuar en el proceso de radioterapia. Los criterios para diferir el proceso de radioterapia son uno debido a la infección propiamente y otro el criterio oncológico. Criterio debido a la infección, pues si tenemos un paciente que ha respondido positivamente a los demás y que esos síntomas al contactarlo nosotros nos parecen graves, pues ese paciente no debe, se debe diferir, por supuesto, porque la enfermedad infecciosa está primando sobre la oncológica. O si es un paciente que tiene factores de riesgo muy relevantes, un paciente muy mayor, un paciente con EPOC, un paciente obeso, pues digamos que esos pacientes deben diferirse porque la enfermedad infecciosa va a ser más importante que la enfermedad oncológica en este caso, y por tanto los remitiremos a urgencias y o a las líneas de atención de su EPS o de la Secretaría de Salud. El criterio oncológico propiamente son pacientes que no tienen estos síntomas graves, pero que oncológicamente se puede diferir su tratamiento con seguridad, como puede ser pues una mama o como puede ser una próstata. Incluso estando en tratamiento, pues se podría diferir para no poner en riesgo a otros actores dentro de la unidad. Y entonces quedarían solamente por continuar el proceso de radioterapia aquellos pacientes donde el criterio oncológico o el riesgo oncológico es superior al riesgo de la infección y que se encuentran en condiciones generales suficientes como para continuar el tratamiento oncológico. Entonces, en aquellos pacientes que se conviene en una junta que está prevista entre los especialistas,
que se conviene que debe continuar con el tratamiento, pues ese paciente se remite a urgencias para que se haga la definición de si se trata de un caso confirmado o no. En urgencias, con los protocolos de urgencias, van a descartar o confirmar el diagnóstico. En caso de que se descarte el diagnóstico, tendríamos pues un nuevo contacto para ver cómo está el paciente evolucionando de los síntomas, o si era solamente una exposición, digamos, por convivencia, pues ver qué estrategias se toman para que este paciente pueda retomar y en qué tiempo su tratamiento. Y en caso de que se confirme el tratamiento, pues lo que la organización determinó es que ese paciente debe hospitalizarse. La razón por la que debe hospitalizarse es porque se consideró que si tiene una enfermedad oncológica lo suficientemente grave como para que tenga que continuar tratamiento oncológico y además tiene un virus potencialmente mortal, pues esa combinación hace que sea un paciente de alto riesgo de complicaciones. Además, eso soluciona pues el inconveniente de pedirle a un paciente que sabemos que es positivo que rompa su cuarentena cada día para venir a un tratamiento, y el cómo y por dónde transcurre este paciente. En cambio, hospitalizado, pues digamos que está todo ese aspecto cubierto. Entonces vamos a suponer, nosotros creemos que no van a ser muchos casos, que va a haber alguno tal vez, que tenemos que tratar un paciente en el que concurran un paciente con cáncer que necesite proseguir con el tratamiento y además tenga COVID. Entonces, estando el paciente hospitalizado, este es el algoritmo que van a usar los tecnólogos para atenderlo. Va a ser el último paciente de la jornada. Se tiene que estar desocupada la unidad para que no haya, digamos, interacción con ningún otro actor distinto a los dos tecnólogos que están de turno. Se solicita al paciente que se baje y mientras el paciente va bajando del 7º piso, pues se realiza la limpieza de consolas y de todo para que el paciente pues se encuentre eso preparado, y el personal se viste sus elementos de protección personal. Posteriormente, con el equipo pues listo para ese paciente, el paciente ingresa al equipo, el camillero se deja en espera para que no se vaya durante el procedimiento. Se pasa al paciente, se intentará, cuando sea posible, que haya un tecnólogo para la consola y un tecnólogo para la máquina, pero pues depende del caso. Con relación a la verificación de estos pacientes, va a ser una verificación simplificada. Si es un paciente que ya lleva tratamientos previos y está quedando bien, no se va a verificar. Si es un tratamiento que inicia, pues se va a hacer una verificación o dos máximo. Luego, en el tratamiento, el paciente se envía para el piso y el personal de radioterapia se queda haciendo la limpieza del acelerador, de los mandos, de las superficies en general, en ayuda pues del personal de aseo, y posteriormente pues hará el retiro de sus elementos de protección personal. Entonces, esto es lo que sería el triage, que era el primer pilar de la fase de mitigación nuestra, y el segundo pues viene a ser el simulacro. Entonces, elaboramos unos simulacros y que tenían o que tuvieron estos objetivos. Uno, el socializar el proceso del triage, que quedara como muy interiorizado entre todos, porque creemos que esto va a ser algo que nos va a acompañar por lo menos por este año. Luego, hacer una correcta selección de los elementos de protección, porque todos los actores de la unidad, incluidos los médicos, al principio de esta pandemia, pues puede ser que exageráramos con ciertos elementos de protección. Entonces, la idea es encontrar ese balance. Más adelante lo veremos en una charla que van a dar aquí mismo. Luego, se hizo el simulacro de cómo ponerse y cómo quitarse los elementos de protección personal, porque como saben es un momento crítico en el que se puede uno contaminar. Y luego se simuló la bajada y la atención pues, de un paciente COVID positivo, por dónde entra, por dónde sale, más o menos lo que preguntaba Ilse Aurelio, y que Aurelio comentó que tenían la ruta. Entonces, estos son son 2 ejemplos de pacientes que hemos tenido en el proceso. Tenemos este primer paciente que sería un triage azul, este que dijimos que está inespecífico o inexacto. Básicamente era una señora con un tumor de mama metastásico, con una recaída en reja costal
gigantesca, sangrante, dolorosa y que tenía tos. Entonces, pues ese es un síntoma cardinal de la infección por COVID. La señora tenía accesos de tos muy importantes, pero claro, aquí lo que determinamos es que la tos se debía a las metástasis propiamente y no pues a una enfermedad infecciosa ni al COVID. Y digamos, la manera de descartarlo, más allá de la historia clínica y de otros datos pues que se extrajeron a la paciente y a la familia, fue que revisamos las imágenes de tomografía de la simulación y no vimos signos de neumonía vírica. Se compartió con los radiólogos del hospital y así lo hicieron saber. Tampoco les parecía que hubiese signos de neumonía vírica y por lo tanto pues se dejó ese paciente como no sospechoso y continuó su proceso de radioterapia. Luego otro caso que tuvimos cuando todavía no estábamos tan engranados con el triage, una paciente a braquiterapia y minutos antes de pasar al proceso de braquiterapia, el médico que estaba a cargo de la paciente pregunta cómo era el triage de esta paciente. Entonces nos damos cuenta que no se le había hecho triage, se le hace el triage entonces presencial por la enfermera jefe y ella responde negativamente a síntomas personales, responde negativamente a convivencia con sintomáticos, pero responde positivamente a la tercera y es que tenía a su esposo que le habían hecho justamente ese mismo día la prueba del COVID-19 por una exposición que había tenido laboral. Él era un familiar médico. Entonces, a esta señora se le pidió que se retirara de la unidad y se citó cuando hubo el resultado negativo de la prueba del marido, pues se citó para continuar su braquiterapia. Eso tomó más o menos 4 días el resultado de ese caso. Entonces, hasta el momento ya vimos la fase de contención y mitigación y ahora el país y el mundo necesita pues una reapertura porque este confinamiento pues ha tenido unas consecuencias importantes en la economía de todos, incluidos los hospitales. Entonces ahora comienza una fase de reapertura. Y esa fase de reapertura es muy desafiante porque nos encontramos teniendo que abrir, digamos, hospitales y ampliar, digamos, la atención en las unidades en el caso específico, cuando justamente los casos de contagio están en ascenso, cuando no se conoce cuándo va a llegar ese pico. Se ha dicho que el R0 calculado actualmente en Colombia es de 1.3, lo que quiere decir que ese pico va a ser para finales de junio, pero no sabemos si eso va a ser así y a cuántas pacientes correspondería ese pico. No hay un tamizaje activo o este tamizaje es minoritario como para hacer sectorización de la cuarentena. No hay pruebas suficientes, todos lo sabemos, y se demora muchísimo por estar centralizada la mayoría. El cáncer es un factor de riesgo, como lo vienen describiendo en la literatura otros países que ya pasaron por esto, riesgo de enfermar, riesgo de morir. Y la tasa reportada de COVID nosocomial ha sido muy alta. En publicaciones en hospitales de Wuhan la situaron entre el 25 y el 40%, y alguna de las charlas que hemos oído en España dice que de los pacientes con cáncer, más o menos el 25% de los pacientes con cáncer y COVID, ese COVID lo adquirieron en el hospital. Entonces, eso es otro de los desafíos de esta fase de reapertura. Y con todos estos desafíos en mente, pues es claro que el triage clínico, si bien nos ha servido y nos va a seguir sirviendo, pues va a resultar insuficiente. A pesar de que ahora en la institución se está haciendo toma de temperatura a todas las personas que ingresan al hospital, pues ese triage más la temperatura igual consideramos que puede ser insuficiente en un escenario como el que nos espera. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esta reapertura? Pues la respuesta es hacer un tamizaje. El tamizaje nos hemos basado en las recomendaciones de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y la Sociedad Española de Oncología Médica principalmente, pero también en alguna publicación italiana. Básicamente el tamizaje debería ser para todo el personal de la salud y para todos los pacientes, pero pues sabemos que en nuestro medio eso es imposible, entonces hemos diseñado 2 escenarios, un escenario ideal y un escenario mínimo,
que estamos empezando a discutir con la organización para ver cuál es aplicable. Entonces, en el escenario ideal, como decíamos, ¿a quienes le hacemos la prueba? Pues a todos los pacientes. ¿Y cuándo se la hacemos? Al iniciar la radioterapia, o si en el proceso de radioterapia nos dieron un triage específico o un triage naranja. A todos los colaboradores, mensual, algunos recomiendan mensual, o como tenemos partido en turnos, pues al entrar o a salir del turno también podría ser un momento. Y a los tecnólogos del turno COVID, se les podría hacer semanal o se les podría hacer cuando el paciente finalice tratamiento, hacer la prueba. Entonces, este sería uno de los escenarios planteados. Luego está el otro escenario que llamamos escenario mínimo, que sería hacerle a los pacientes de alto riesgo, no a todos, a los pacientes de alto riesgo. Ya veremos cómo estamos pensando definir esos pacientes de alto riesgo. Se haría solamente al iniciar la radioterapia. Cuando nos cambie el triage, cuando tengamos un triage inespecífico, un triage naranja con síntomas leves, podría ser pues en ese momento que se haga la prueba. Y luego los tecnólogos del turno COVID, digamos de la manera como se había planteado en el escenario inicial, en el escenario ideal. Perdón. Sin embargo, pues con las limitaciones y a pesar de que nosotros somos uno de los centros que hace pruebas, pues esas pruebas ni mucho menos están abiertas y son de fácil adquisición. Entonces, es posible que no tengamos acceso a todas las que quisiéramos. Está abierto el micrófono de Redmi. Listo, entonces, ¿qué preguntas nos hemos hecho? Las preguntas que nos hemos hecho básicamente es en relación a nuestro riesgo real, haciendo un triage y teniendo pacientes comprometidos en el hospital y probablemente en cuarentena. ¿Qué tanto deberíamos insistir en las pruebas para el personal? O sea, ¿qué tanto es nuestro riesgo real? Eso es una pregunta que nos hacemos, no tenemos respuesta. ¿O a quiénes dentro del personal pues deberían insistir que tengan esa prueba? Luego, otra pregunta que nos hacemos es si nosotros debiéramos asumir el diagnóstico de los pacientes con triage naranja. Como veían en la fase de mitigación, pues nosotros siempre manejábamos la sospecha clínica y solo se definía el confirmado en aquellos pacientes que debían continuar con radioterapia y ese confirmado lo hacían a través de urgencias, no nosotros. Entonces deberíamos nosotros hacer ahora esa clasificación de paciente confirmado o no. Y luego con relación a la definición de qué pacientes de alto riesgo, o sea, qué pacientes mínimo deberían recibir la prueba, nosotros hemos pensado que son aquellos pacientes que son vulnerables al contagio y o que pueden favorecer el contagio para las personas con quienes se interactúan. Entonces, tenemos pacientes con tumores de cabeza y cuello que, digamos, cumplirían las dos características, pacientes de pulmón que también cumplirían las dos características y pacientes gastrointestinales que en los estudios están mostrando que junto con el pulmón son los pacientes donde tienen una mortalidad más elevada, 3.8 veces superior para su margen de edad, si se combina una enfermedad, un cáncer gastrointestinal o pulmonar con el COVID. Entonces, digamos que sería una población vulnerable. También los pacientes que hagan tratamiento concomitante, pues por el riesgo de inmunosupresión principalmente. Sin embargo, de los pacientes concomitantes, pues estaría claro el cervix, el recto, el canal anal, que son pacientes donde se tratan volúmenes grandes, volúmenes de pelvis, pero probabmente pues para un glioblastoma, que es un tratamiento también concomitante, pues tal vez no habría una necesidad imperiosa. Pero pues los tratamientos concomitantes sería uno de los escenarios donde nos gustaría que esos pacientes tuvieran prueba. Luego otros tratamientos que tienen potencial inmunosupresor, como son cuando tratamos grandes volúmenes de radioterapia, que incluyen huesos planos o médula activa, así no vaya con quimioterapia. Y un ejemplo podría ser pues el tratamiento cranioespinal. Luego, otro grupo de pacientes serían los pacientes mayores a 70 años, porque se sabe que son los pacientes con una mortalidad más alta por COVID, han descrito hasta el 20%, o pacientes con comorbilidades importantes que también ya vienen siendo descritas y que puedan significar pues un desenlace grave por la enfermedad. Eso sobre todo porque en caso de que estos pacientes adquirieran accidentalmente la enfermedad en la unidad, pues estaría
sería pues grave para todos. Entonces es una forma de proteger. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan las sociedades españolas en relación a las pruebas? Básicamente las pruebas serológicas describen que son las pruebas rápidas con mejor sensibilidad, mejor que la prueba rápida del virus. Y pues con relación a la prueba confirmatoria, que es la prueba de PCR, la deja para estadios o para casos más seleccionados. Entonces, si tenemos una IgM, una IgG negativas, pues simplemente no ha habido contacto con la enfermedad, se puede continuar con el proceso de radioterapia sin problemas. Si la IgM es negativa, pero la IgG es positiva, habla probablemente de inmunidad. Esto habría que confirmarlo con una PCR ya del virus, y si esa PCR es negativa, pues digamos que podría continuar el proceso de radioterapia. Y esa PCR de ser positiva, estaríamos enfrente de uno de esos casos que ya se publican también, donde la negativización de la PCR pues se demora, y entonces pues habría que repetírsela hasta que pueda asignarse al verde o sí, hasta que pueda reasignarse a su proceso de radioterapia. Y luego está el que tiene la IgM positiva y la IgG también positiva, pues que es el caso de la infección activa, en la cual la idea es diferir la radioterapia y solo tratarse indispensable, como habíamos dicho anteriormente, y este paciente reiniciaría la radioterapia cuando negativice la PCR, que se realizaría 14 a 21 días pues después de detectada esta infección. Entonces, como decíamos al principio, esta es una situación que es cambiante. Como ven, nos hemos ido adaptando y amoldando a las situaciones como han ido ocurriendo. Y ahora en esta fase de reapertura estamos enfrente probablemente del desafío de volver a tener una operabilidad suficiente, porque los servicios lo están necesitando, porque los ingresos lo están exigiendo. Entonces tenemos que definir una máxima operabilidad, pero ¿cómo es esa máxima operabilidad ahora en estos tiempos de COVID? ¿Cuál debería ser? Hasta el momento en la mayoría de nuestras unidades de radioterapia es simplemente cuántos pacientes caben en el equipo, cuántos pacientes puede haber uno en consulta, y entre más mejor. Pero ahora necesitando distanciamiento social, necesitando más espacio para limpiar, necesitando espacio para poner de pronto un paciente COVID positivo, pues digamos que esa capacidad instalada no va a ser todo lo que quepa, sino que tiene que estar mejor calculada. ¿Cómo hacer para calcularlo correctamente para ambos lados, digamos? Y cómo ser lo suficientemente asertivos como para no llegar a un cierre de la unidad por contingencia, de pronto relajarnos e infectarnos parte del personal, o de pronto que haya demasiados pacientes y que no podamos asumirlos con la seguridad que requieren. Entonces, pues digamos que esos son los caminos que tal vez nos esperan. Muchas gracias. Iván, muchísimas gracias por esa excelente y completa revisión que realizaron. Hay una pregunta de Francis Rojas que menciona, ¿tecnólogas que se encuentren en estado de embarazo siguen el mismo protocolo para laborar o tienen variaciones? Pues hasta el momento no tenemos ninguna, y no nos habíamos planteado la situación, pero pues se podría hacer, se me ocurre aquí, porque no tenemos la situación. Podrían seguir haciendo la secuencia de turnos, ¿no? Pues que eso da cierta seguridad, porque no estás en el hospital todo el mes, sino mitad del mes. O podrían quedar asignadas a teletrabajo. Eso ya sería dependiendo de cada organización lo que pueda pues soportar en términos de Buenos, personal. buenos días. Hola, doctor Iván y Hola. Iván. José. ¿Cómo van? Bien. Yo quiero complementar un poquito la pregunta que acaban de hacer. Nosotros en este momento sí tenemos una tecnóloga en estado de embarazo. Si no estoy mal, tiene 16 semanas de embarazo, 14 semanas de embarazo. Eso pues nosotros afortunadamente estamos usando todos los EPPs recomendados, que eso nos tranquiliza. Además, la tecnóloga acaba de ingresar de vacaciones, pero en conclusión eso termina siendo, hablamos con salud y seguridad en el trabajo,
y ellos nos recomiendan que la tecnóloga pues debe no estar en labores y lo que se recomienda es que pase a un trámite netamente administrativo, un labor netamente administrativo. Eso es lo que nos está recomendando. Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta en esta contingencia porque puede pasar y como les comento en el instituto nosotros tenemos una tecnóloga en estado de embarazo. Obviamente pues la cuidamos y la protegemos y todo. Incluso tenemos una que acabó de tener un hijo, y cuando empezó lo de la pandemia pues también la aislamos inmediatamente. Cuando empezó el confinamiento la aislamos inmediatamente. Esas fueron como lo que hicimos nosotros en ese caso, pero vuelvo y les digo, no hay como nada escrito al respecto, no hay nada definido al respecto, pues esto se maneja es al día a día. Buenos días, ¿se puede hacer una pregunta? Perdón, Oscar, voy a leer una Sí. pregunta del chat y ya seguimos con usted, Oscar. Claro que sí, muy Gracias. despacio. El doctor Julio Velázquez pregunta, ¿en cuánto aproximadamente ha disminuido la consulta y aproximadamente qué porcentaje de teleconsulta están teniendo en este momento? Bueno, pues contesto primero la segunda. Las consultas de primera vez las seguimos haciendo presenciales, solo alguna excepción, algún tumor in situ de mama o alguna mama estadio temprano, pues que se hace teleconsulta y se hacen las órdenes y el día de la simulación pues se conoce a la señora y se le examina el seroma y demás. Pero pues las consultas de primera vez se intentan hacerse presenciales. Luego todos los controles se hacen telemáticos, incluso los egresos, desde que el paciente no exprese pues síntomas de toxicidad importantes, porque nos hemos ido anticipando a la posible toxicidad y premedicándolos, digamos, para que la gente se fuera a su casa con medicación de la cual hacer acopio. Con relación a cuánto ha disminuido la consulta, pues nosotros empezamos en el equipo. Cuando comenzó la pandemia teníamos alrededor de 90 pacientes, ahora estamos alrededor de 60 pacientes. Lo que quisimos fue disminuir el número de inicios y, digamos, finalizar los pacientes que estaban en el equipo y con eso hacer un cálculo de qué tanta consulta más o menos podemos recibir. Nosotros teníamos más o menos por especialista unos 6 a 7 casos de primera vez, 4 días de la semana. Ahora hemos pasado más o menos a 4. O sea, se ha disminuido un 40% más o menos, entre un 30 y un 40%. Oscar, adelante. Sí, una pregunta. Iván, muchísimas gracias por la charla, excelente. Cuando tú dices que hay equipos de trabajo, ¿los equipos de trabajo son de médicos junto con tecnólogos y son Sí. quincenales? Digamos que como los tecnólogos son más numerosos y sus labores pues son más diversas, dosimetría, simulación, ellos están rotando cada 7 días. Los médicos, somos 4 médicos, un médico general y 3 especialistas, entonces nosotros sí nos repartimos de a 2. Las secretarias también se repartieron en grupos iguales, otra área administrativa en grupos iguales y enfermería, que son 3, pues van 2 y una en teletrabajo. Pero quincenales. Quincenales los médicos, semanales los tecnólogos, y todos los demás semanales y los médicos quincenales. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues Sin Iván. embargo, ahora con la reapertura, pues vamos a ver cuánto se puede mantener de todo esto. Claro que sí. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias nuevamente por su revisión, por compartir todos los protocolos que está manejando en Imbanaco y pues por la disponibilidad del día de hoy para este webinar. Muchísimas gracias.